Bien, vamos a resolver este problema en el que nos dicen que tenemos un disco circular, radio R más AM, con un espesor despreciable. Nos dicen que se mueve alrededor de su centro, que permanece fijo, es decir, esto ya nos está diciendo que el vector omega, el vector velocidad angular, pasará por el centro del disco. Bueno, inicialmente tenemos al vector omega que forma un ángulo de pi cuartos con el eje del disco. Es decir, este vector omega estará contenido en el plano E1, E3. Bueno, nos preguntan cuánto vale el módulo del momento angular, y para ello lo primero que tendremos que conocer es cómo evoluciona el vector omega en el tiempo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacernos un esquema del problema. No sabemos cuál es la orientación inicial del cuerpo, así lo que vamos a hacer es hacer coincidir el vector omega con la dirección vertical, es decir, tendremos el eje K y en este mismo eje K pondremos la dirección del vector omega. El disco inicialmente nos dice que forma un ángulo de pi cuartos, su eje longitudinal, que podemos llamar el eje E3, con el vector omega. Así que si este es el vector omega, este será el centro del disco, el eje E3 del disco estará aproximadamente en esta dirección. Muy bien, pues eso nos quiere decir que el plano del disco será perpendicular a E3 y por tanto tendremos nuestro disco colocado de esta manera. Muy bien, ya sabemos que los ejes E1, E2 estarán contenidos en el plano de este disco. Tenemos inicialmente total libertad para orientar nuestro disco. Fijaros que en el esquema que habíamos hecho de los ángulos de Euler, si teníamos el eje E3 en esta dirección, inicialmente teníamos el eje E1 contenido en el plano del disco y yendo en esta dirección. Bueno, nosotros tenemos total libertad para elegir la situación inicial. Yo voy a elegir, por ejemplo, un eje E1 en esta dirección, de forma que omega tenga componente positiva inicialmente, tanto en E3 como en E1. Bueno, tenemos el ángulo formado por el eje E3 y el eje K, es lo que conocíamos como ángulo θ, y sabemos que inicialmente vale pi cuartos. Bueno, como es un disco plano, sabemos que los momentos de inercia en torno al eje E1 y al eje E2 valen un cuarto de mr cuadrado. Y sabemos que el momento de inercia en torno al eje E3, que es el eje de simetría de rotación del disco, será un medio de mr cuadrado. Fijaros que como tenemos un cuerpo plano, una propiedad de los cuerpos planos es que los momentos de inercia sobre los ejes que están contenidos en el plano del cuerpo, en este caso el plano del disco, sumados son iguales al momento de inercia en el eje perpendicular al cuerpo. O en este caso, un cuarto es la mitad de un medio de mr al cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que plantearemos en este problema? No nos habla de ninguna fuerza externa, así que suponemos que tenemos un movimiento libre sin fuerzas externas, y eso quiere decir que no hay reacciones, no hay momentos de reacción sobre nuestro cuerpo. Eso quiere decir que en este caso estará indicado el uso de las ecuaciones de Euler. Bueno, para plantear el problema necesitaré el vector omega. Hemos dicho que en el sistema del cuerpo he orientado omega en la dirección K, pero en el sistema del cuerpo omega tendrá componentes: componente 1 sobre el eje E1, componente 2 sobre el eje E2 y componente 3 sobre el eje E3. De momento lo voy a resolver de forma general, más adelante ya daré valores, al menos iniciales, a estas componentes. Planteamos nuestras ecuaciones de Euler.
y diremos que y sub 1 por la variación de la componente 1 más y sub 3 menos y sub 2 por las componentes omega 2, omega 3 será 0, ya que no tengo fuerzas externas. Y lo mismo en las otras dos componentes. Y sub 2, omega sub 2 punto, y 1 menos y sub 3, omega 1, omega 3, igual a 0. Y sub 3, omega sub 3 punto, más y sub 2 menos y sub 1, omega sub 1, omega sub 2. Bien, estas son las tres ecuaciones de Euler, que en nuestro caso sabemos que es un cuerpo con simetría de rotación en torno al eje E3, así que I sub 2 es igual a I sub 1. Este término se hace 0 y obtengo mi primer resultado, y es que la componente omega 3 va a ser siempre constante. Ya sabemos por las componentes sobre mi esquema que la componente 3 será el módulo de omega por el coseno del ángulo que forma. Así que en todo instante de tiempo se va a cumplir que omega 3 va a ser el módulo de la velocidad angular inicial por el coseno del ángulo inicial. Bien, pues ahora lo único que me queda es encontrar cuál es la evolución en el tiempo de las otras dos ecuaciones. Bueno, pues para ello voy a usar las relaciones que hemos encontrado antes entre I1, I2 y 3. Hemos visto que, dado que es un cuerpo plano, I sub 1 y sub 2, que son iguales, son la mitad de I sub 3. Es decir, me lo introduzco en las dos ecuaciones de Euler que me quedan y tengo I sub 1 omega sub 1 punto más, lo voy a escribir todo, este paréntesis al menos, en función de I sub 3, omega 2, omega 3, igual a 0. Y la otra ecuación, I sub 2 omega sub 2 punto, I sub 3 medios menos I sub 3 omega 1 omega 3 igual a 0. Es decir, la primera ecuación queda un medio de I sub 3 por omega 2 omega 3 igual a 0. Y para la segunda ecuación el paréntesis queda signo negativo I sub 3 partido por 2 omega 2 omega 1 omega 3 igual a 0. Bien, como I sub 1 es igual a I sub 3 medios, puedo quitarme este término de aquí. Y lo mismo aquí, I sub 2 es lo mismo que I sub 3 medios. Así que estas ecuaciones se reducen a dos ecuaciones diferenciales en las que solo me aparecen las componentes de omega. I sub 2 punto menos omega 1 omega 3 igual a 0. Bien, este sistema de ecuaciones me lo voy a numerar. Sistema de ecuaciones 1 es un sistema de ecuaciones diferenciales y acopladas. Sabemos que omega 3 es constante. Estas componentes de aquí. Bien, pues para resolverlo lo que voy a hacer es calcular la segunda derivada. Y lo que obtengo es un segundo sistema de ecuaciones diferenciales en el que me aparece la segunda derivada. Segunda derivada de omega sub 1, omega 2 punto, omega 3 que es constante, su derivada es 0. Y lo mismo en la otra ecuación, segunda derivada de omega 2, omega sub 1, primera derivada y omega 3 que es constante.
Bueno, esto va a ser mi sistema de ecuaciones 2. Muy bien, pues uniendo estas dos ecuaciones, llego a la conclusión de que omega 1 punto es igual a menos omega 2 omega 3, omega 2 punto es omega 1 omega 3, lo único que he hecho ha sido pasar estos términos al lado derecho de las ecuaciones y utilizando las ecuaciones 2 obtengo omega 1 2 puntos más omega 3 cuadrado por omega 1 igual a 0 y omega 2 2 puntos más omega 3 cuadrado omega 2 igual a 0. Bien, pues estas son las ecuaciones que rigen el movimiento de este cuerpo y si nos fijamos son las ecuaciones de un oscilador armónico. Osciladores armónicos y nos dan de hecho la frecuencia de oscilación de estos dos osciladores, que será precisamente omega 3. Es decir, ya podemos plantear un par de soluciones para omega 1 y omega 2 que serán de la forma una amplitud y una oscilación armónica, por ejemplo con un coseno, una frecuencia omega 3 y un cierto desfase inicial. Lo mismo para omega 2 con una amplitud y un desfase inicial. Bien, pues ahora lo que necesitamos es encontrar estas amplitudes iniciales y estos desfases iniciales a partir de las condiciones iniciales. Bueno, voy a llamar a este sistema de ecuaciones que tengo aquí 3, por si me hace falta más adelante. La ecuación de los osciladores armónicos va a ser la ecuación 4 y este par de soluciones van a ser la ecuación 5. Bien, continuamos. Derivando precisamente la ecuación 5. Lo que obtenemos es omega 1 punto es menos a sub 1. Sale la frecuencia fuera y la derivada del coseno, que es un seno, omega 3 por t más alfa sub 1. Lo mismo para omega 2. Menos a sub 2, omega 3, seno, omega 3 por t más alfa sub 2. Tenemos aquí omega 1 punto. Esto puedo igualarlo utilizando el sistema de ecuaciones 2 a menos omega 2 omega 3 y igual a omega 1 omega 3. Bien, tenemos omega 3 a ambos lados de la ecuación. Simplificamos y obtenemos entonces que omega 2 es igual a sub 1 por el seno de omega 3t más el desfase inicial y omega 1 es menos a sub 2 seno omega 3t más alfa sub 2. Que va a ser la ecuación 6. Bien, pues continuamos adelante y hacemos para omega 1. Lo que vamos a tener es que la solución que habíamos planteado, a sub 1 coseno de omega 3t
más alfa sub 1 tiene que ser igual a esta solución que hemos alcanzado en el sistema de ecuaciones 6, es decir, menos a sub 2 seno omega 3t más alfa sub 2. Bien, para tener cosenos a ambos lados del igual, lo que voy a hacer es que este seno lo traduzco en un coseno, cambiándole el signo y sumándole al argumento pi medios. Muy bien, pues igualo este término a este otro término, lo que obtengo es que a sub 1 debe ser igual a sub 2 y además los desfases alfa sub 1 tiene que ser igual a alfa sub 2 más pi medios. Bien, continuamos entonces con la componente omega 2 y hacemos lo mismo. La solución que habíamos planteado para omega 2 era sub 2 por el coseno, omega 3t más alfa sub 2, y hemos visto en el sistema de ecuaciones 6 que omega 2 era a sub 1 seno omega 3t más alfa sub 2. Bueno, pues hacemos lo mismo, traducimos este seno a un coseno, que será igual a sub 1 coseno, para que no me cambie el signo, lo que tengo que hacer es restarle al argumento pi medios. Bien, pues igualo este término de aquí con este término de aquí, y lo que tengo entonces es que, de nuevo, las dos amplitudes deben ser iguales y alfa 2 tiene que ser igual a alfa 1 menos pi medios. Así que, uniendo estos resultados, lo que tenemos es que las soluciones serán de la forma: componente omega 1, una amplitud a, por coseno de omega 3t más alfa. Y omega 2 tendrá la amplitud a y una función coseno, vamos a escribirlo aquí, un coseno de omega 3t más más alfa y menos pi medios, que esto lo puedo escribir como un seno de omega 3t más phi. Es decir, que omega 2 será a por el seno de omega 3t más el desfase. Bien, pues ya vemos que las dos componentes, por lo tanto, irán desfasadas pi medios en el tiempo. Vamos a imponer ahora las condiciones iniciales para encontrar estos valores. Imponemos condiciones iniciales. Sabemos que inicialmente omega 1, 0 valía el módulo de la velocidad angular inicial por un factor seno de teta. Recordemos que hemos puesto esta componente como positiva según la elección inicial de los ejes. Y omega 2, 0 inicialmente era nula. Bien, pues si hacemos t igual a 0, en las soluciones omega 1 en t igual a 0 es igual a la amplitud por el coseno, el término temporal se anula y solo me queda el término alfa. Lo mismo en omega 2 en t igual a 0 va a ser a por el seno de alfa. Bien, pues esto será igual a 0
Y esta solución de aquí tiene que ser igual a la componente omega 0 seno de teta. Es decir, de la ecuación en omega 2 obtenemos que alfa tiene que ser 0 y por lo tanto A tiene que ser omega 0 por el seno de teta. Es decir, omega 1 en función del tiempo va a ser omega 0 por seno de teta por el coseno de omega 3t. Omega 2 en función del tiempo va a ser omega 0 por el seno de teta y la parte temporal que va con el seno de omega 3t están desfasadas en el tiempo, y omega 3 en función del tiempo tiene un valor constante y vale omega 0 por coseno de teta. Si escribimos nuestro vector omega, tendremos por tanto la componente omega 1, omega 0, seno de teta, coseno de omega 3t. Todo ello por E sub 1. Más omega 0 seno de teta por el seno de omega 3t por E sub 2 más omega 0 coseno de teta, todo ello por E sub 3. Y esto será por tanto nuestro vector omega. Bien, nos preguntaban en el enunciado por el módulo de J, módulo del vector momento angular. Si nos fijamos, tenemos omega expresado en las componentes de los ejes de E1, E2, E3, es decir, que podemos escribir el módulo de J como I sub 1 cuadrado, omega sub 1 cuadrado, I sub 2 cuadrado, omega sub 2 cuadrado, I sub 3 cuadrado, omega sub 3 cuadrado. Bien, pues es simplemente cuestión de elevar al cuadrado estos términos y meterlo en esta expresión de aquí. Bien, pues después de los cálculos necesarios, llegamos a la conclusión de que este término es un cuarto mr cuadrado omega 0 seno cuadrado de teta más 4 coseno cuadrado de teta. Y si introducimos el valor inicial para teta, que era pi cuartos, obtenemos que el módulo del momento angular será raíz de 2,5, perdón, partido por 4 por mr cuadrado por omega 0. Vemos que dimensionalmente es correcto, con lo que tenemos el problema resuelto. Fijaros que este vector omega está expresado en los ejes E1, E2, E3. Sabemos que para cualquier instante de tiempo, sea cual sea la orientación de mi disco, vamos a tener un eje E3 y unos ejes E1, E2, E1, E2 que estarán rotando en torno al eje E3. El vector omega siempre va a tener la misma componente sobre E3, pero sus componentes sobre el plano E1, E2 va a ir alternando entre estos dos ejes. Es decir, desde el punto de vista del cuerpo,
Es un movimiento relativamente sencillo. La tercera componente se mantiene constante y las otras dos componentes van alternando su valor con la forma de un coseno, desfasadas cada una de ellas pi medios. Sin embargo, desde el punto de vista del espacio es un movimiento mucho más complicado porque estos tres ejes están rotando y ya no sabemos a priori cuál va a ser la orientación del cuerpo en cada instante del tiempo.